Hola, buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos a este webinar. Mm, Hoy por parte del equipo de Funkel Mexicana se presentará el tema del anexo 4 del MIC aplicado a centros de carga. El encargado será mi compañero y especialista, el ingeniero Augusto Cruz, quien es egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional y que cuenta con la experiencia en el tema por haber desarrollado proyectos para el cumplimiento de este requerimiento ante el SENACE. En la sección de preguntas y respuestas, durante el desarrollo de la presentación, se encontrará mi compañero, el ingeniero Miguel Cepeda, y un servidor, Mario Araiza, respondiendo todas sus dudas. Sin más preámbulos, los dejo con el especialista. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Reiterarles que pueden ir haciendo sus preguntas a lo largo del webinar y mis compañeros, el ingeniero Miguel Cepeda y el ingeniero Mario Araiza, van a estar atendiendo. Comenzamos a hablar acerca de este tema que es bastante interesante, que es el anexo 4 para centros de carga, especialmente los centros de carga, del manual para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga, del diario oficial del 9 de febrero del 2018. Bueno, aquí un pequeño índice de los puntos que vamos a estar abordando a lo largo de esta presentación. El primero de ellos es qué es el anexo 4 y a quién le aplica. El segundo son los estudios y análisis de conexión que realiza SENACE. Plazos de atención de la solicitud de conexión. Requerimientos solicitados por SENACE para el anexo 4 y, bueno, por último, las conclusiones. Como primer punto, vamos a ver qué es el anexo 4 y a quién le aplica, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es la información técnica requerida para realizar el estudio de impacto y la validación de requerimientos técnicos para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga. Y bueno, ¿a qué centros de carga les aplica este anexo del manual de interconexión o también conocido como MIC? Pues le aplica a los centros de carga con tensión mayor o igual a 69 kilovolts y que realicen una solicitud con SENACE por los siguientes puntos. Nuevo centro de carga, abasto aislado, el más común que es un incremento de carga y el cambio de punto de conexión. Bueno, esta información, ¿para qué la necesita SENACE o para qué la requiere, ¿no? ¿Qué es lo que hace con esa información? Entonces, bueno, SENACE hace análisis y hace estudios. Como primero tenemos los estudios. Hace un estudio de impacto o también puede hacer un análisis de calidad del servicio de la energía, un estudio de instalaciones o un estudio para la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión. Ahora, los análisis. ¿Qué análisis son los que realiza SENACE? Pueden realizar análisis de estado estable, análisis de estabilidad transitoria, análisis de cortocircuito, análisis de coordinación de protecciones de los esquemas de acción remedial y esquemas de protección de sistema, que es lo que significa EAR y EPS, y también análisis de calidad del servicio de la energía. Otro punto muy importante del cual pues frecuentemente nos preguntan es cuáles son los plazos de atención acerca de las solicitudes de conexión que ya vimos anteriormente. Entonces, bueno, aquí tenemos la siguiente tabla, que esta tabla es igual, viene en el diario oficial, en la página 80, por si necesitan consultarla también. Entonces, bueno, primero se entrega la información a través del CIACIC. SENACE es quien revisa la información técnica y la documentación requerida a través del CIACIC. Y bueno, también en caso de tener observaciones o falta de información, se requerirá a través de esta misma plataforma. Eso en tiempo, en días hábiles, son 20 días. Otros dan otros 20 días en lo que el solicitante complementa la información y una vez que ya complementa la información, pues SENACE vuelve a hacer esta revisión y tarda otros 5 días en revisar esta información complementaria, por así decirlo. Ahora, en esta parte va a depender
de si son centros de carga convencionales o centros de carga especiales, y también los tiempos de atención de acuerdo a los estudios que se van a realizar. Veamos el primero, que son los estudios requeridos para el centro de carga convencional. El primero sería el estudio de impacto, y SENACE tarda 45 días hábiles en la atención de este estudio. El estudio de instalaciones, también, bueno, en este caso se tarda 35 días, y en la validación de requerimientos técnicos, SENACE se tarda 35 días. Ahora, en el otro caso, que son los estudios para los centros de carga especiales, el análisis de calidad del servicio de la energía tarda 55 días, el estudio de instalaciones tarda 35 días y la validación de requerimientos técnicos 35 días. Ahora, si convertimos este tiempo de días hábiles a meses, entonces un centro de carga convencional tardará alrededor de 8 meses en obtener todos estos estudios, y los centros de carga especiales tardarán 8.5 meses. Bueno, aquí también, pues, estos tiempos, bueno, mencionar que estos tiempos son establecidos en el manual de interconexión y conexión de centros de carga. Entonces, pueden ser tiempos máximos, entonces puede que se lleve menos tiempo, puede que se lleve exactamente este tiempo que viene determinado en el manual. Bueno, entonces aquí viene la primera pregunta para nuestra audiencia, la cual ahorita les voy a poner en pantalla, y por favor me gustaría que participaran. Bueno, vamos a iniciar con la pregunta número 1 y vamos a leerla. Es: ¿a qué centros de carga les aplica el anexo 4 del manual de interconexión y conexión? Que prácticamente es lo que significa MIC. Entonces ahí están las respuestas. Vamos a dar un tiempo para que nuestra audiencia conteste. Ok, entonces vamos a finalizar la votación. Tuvimos buena participación, y bueno, también la mayoría de los participantes del webinar votaron correctamente, que es el inciso B. A los que realizaron alguna solicitud de conexión con SENACE, por nuevo centro de carga, incremento de carga, cambio de punto de conexión o abasto aislado. Continuamos. Esta parte también es muy importante, y es meramente cuáles son los requerimientos solicitados por SENACE para el anexo 4, o mencionados también en el anexo 4, ¿no? Bueno, el primer punto, y que es muy importante, son los diagramas unifilares de la red eléctrica con tensión mayor o igual a 1 kilovolt. Aquí, bueno, también reiterar que es con todos los equipos, toda la red que sea mayor a 1 kilovolt, mayor o igual a 1 kilovolt, porque también es otro de las preguntas que usualmente nos hacen, que si es en baja tensión nada más, o que solamente pura alta tensión. Entonces, pues es confirmar que es mayor o igual a 1 kilovolt. Bueno, el primer diagrama unifilar es el simplificado de la red eléctrica, donde aquí se ponen las cargas equivalentes de los SMs y, bueno, otras cargas, ¿no? Es prácticamente lo que debe de contener el diagrama unifilar simplificado. El segundo diagrama unifilar es el esquema de protecciones, y debe de incluir la información básica de los equipos. La información básica de los equipos básicamente es, en el caso de los TCs y TPs, bueno, relaciones de transformación y todo, información básica. En el caso de las protecciones, es qué dispositivo tengo y qué protecciones son las que se encuentran activadas, y pues prácticamente es eso, ver los esquemas y qué interruptores son los que disparan, etc. El siguiente diagrama unifilar es el detallado de la red eléctrica. En este diagrama unifilar es donde se pone la información de los conductores de toda la red eléctrica. Obviamente son conductores que sean mayores o iguales a 1 kilovolt. Estos parámetros los vamos a ver un poquito más adelante, en específico cuáles son los que deben de aparecer en este diagrama unifilar. Y por último, el archivo KMZ del centro de carga con las líneas de conexión a la red nacional de transmisión y la ubicación física de la subestación del centro de carga.
Este archivo es el de geolocalización y de hecho es muy parecido al que están viendo en la imagen del lado izquierdo, donde prácticamente se representa el centro de carga. Dentro de este mismo también se pone la subestación del centro de carga y las líneas de donde viene la alimentación para esta subestación. Ahora, los datos de los transformadores con devanado primario con tensión mayor o igual a 1 kilovolt. Bueno, aquí sí son varios requisitos, también en el de los motores, que ahorita los vamos a ver, pero bueno. Bueno, son datos como el fabricante, el modelo, la capacidad nominal por clase de enfriamiento, la tensión nominal de cada devanado, la impedancia por unidad por capacidad nominal en cada clase de enfriamiento y voltaje nominal, la relación X en R, el nivel básico de impulso en kilovolts de onda completa, conexión de los devanados y su diagrama vectorial, voltaje y corriente para cada posición del cambiador de taps, los resultados de las pruebas NMX J169 y J285, corriente de excitación, relación de pérdidas del cobre entre devanados, en el primario y en el secundario, pérdidas en vacío, pérdidas totales, eficiencia y la curva de saturación del núcleo. Y esta debe de ser en específico corriente contra flujo. Y bueno, ¿dónde se puede encontrar esta información? Es otra también de las preguntas que normalmente nos hacen, que pues nuestros clientes pues dicen, no, pues es que nada más se tiene la placa de datos. Y bueno, también esta información, en específico lo de las pérdidas, se puede encontrar en las pruebas FAT de los transformadores. Y bueno, el siguiente punto son los parámetros de la red interna con tensión mayor o igual a 1 kilovolt, que son las líneas de transmisión o ramales. Bueno, en este se anexa un archivo en Excel. Bueno, el archivo en Excel es el que debe de contener toda la información de la que hasta ahorita hemos estado platicando. Y bueno, también esta, ¿verdad? En este caso se deben de poner las distancias y calibre del cableado de cada circuito, la disposición física de las trincheras o circuitos, el tipo de cable o conductor aéreo para cada sección, características como resistencia, reactancia en ohms kilómetro, admitancia capacitiva en derivación en microsiemens kilómetro. Ahora, recordando lo que les mencionaba al principio de los diagramas unifilares, en específico del detallado, este 3.3 es son los datos que deben de aparecer en ese diagrama unifilar. Bueno, en sí son los 3 puntos, las distancias, el calibre y, bueno, también los parámetros de resistencia, reactancia en ohms kilómetro, admitancia capacitiva en microsiemens kilómetro. Específicamente esos datos son los que deben de ir. Bueno, son de los más importantes. Bueno, en el caso de que el centro de carga cuente con elementos de compensación, ya sea estáticos o dinámicos, igual deben de ser mayores o iguales a 1 kilovolt, porque también frecuentemente nos preguntan que si se consideran los que están en baja tensión, etcétera, pero el manual en este caso sí es específico y nos menciona que es mayor o igual a 1 kilovolt. Y bueno, ¿qué nos pide acerca de estos equipos? La capacidad en MVARs, el control y ajustes. Para la compensación capacitiva para filtros diarmónicos se debe indicar el armónico. En el caso de los bancos de capacitores, indicar los kVAR de las unidades capacitivas y el arreglo de bancos por fase. Para bancos de capacitores con reactor de amortiguamiento se debe indicar el valor en ohms y el voltaje nominal. Y en el caso de que se tenga una compensación de tipo dinámica, es decir, que sean STATCOMs o SBCs, pues se debe de incluir los modelos dinámicos genéricos de usuario que pertenecen de acuerdo a las características de estos equipos de compensación. Que también vamos a hablar de los modelos PCSE y EMTP, que son los modelos matemáticos o dinámicos que también solicita SENACE y principalmente, bueno, de toda la red, de todos los componentes de los que hemos estado hablando, y en cuanto a cargas, principalmente son los motores arriba de 500 HP.
Bueno, hablando de los motores de 500 HP, bueno, son las ubicaciones y descripciones que sean mayores o iguales a 500 HP y también en este caso, pues nos piden un montón de parámetros como la descripción del tipo de arranque de cada motor, el variador de velocidad en el caso de que tengan, qué tipo de motor es, la capacidad, el voltaje, torque a rotor bloqueado, torque, tiempo de rotor bloqueado, la velocidad en RPM, torque máximo de rompimiento, deslizamiento, factor de potencia, número de polos y la corriente de arranque a voltaje nominal. Curva de corriente de arranque con el tipo de control descrito. Esta también es una de la información muy importante. Conexión, eficiencia en porcentaje, constante de inercia en segundos, corriente nominal, corriente en vacío, corriente a rotor bloqueado, velocidad nominal en RPM, inercia en kilogramos sobre metro y resistencias y reactancias. Y en el caso de que se tengan motores síncronos, pues se debe de añadir la resistencia del devanado de campo, la resistencia y reactancia del devanado de armadura, el voltaje de campo en vacío, las pérdidas del núcleo, pérdidas en el devanado de armadura en ohms, pérdidas en el devanado de campo igual en ohms, voltaje de campo de potencia nominal, corriente de campo a potencia nominal y en cuanto a los motores de inducción, pues nos piden los siguientes parámetros que son las resistencias y reactancias de armadura, en este caso para los modelos de tipo 1 y tipo 2 para PCSE y PSLF. Ahora, también como recordarán, al principio hablamos sobre los centros de carga especiales. Según el manual, nos especifica que los centros de carga especiales pues son aquellos que tengan hornos de fundición, cementeras y mineras, sistema de transporte colectivo, procesos industriales de refinación, alimentos y armadoras de automóviles. Y bueno, para estos centros de carga, también otro de los requerimientos es proporcionar el comportamiento de la demanda esperada en megawatts y en MVAR para un ciclo de trabajo, un día hábil y de domingo, en las temporadas de verano e invierno, y adicionalmente deben de entregar el archivo como lo solicita SENACE de acuerdo a la información de calidad de la energía. Y bueno, ¿qué parámetros? Pues son flickers de corta y larga duración, desbalance de tensión y corriente y armónicos. También recordando igual un poquito lo de los equipos de compensación, en el caso de que se tenga una compensación dinámica, igual se debe de incluir el estudio de calidad de la energía donde se hayan propuesto esos equipos. Y bueno, pasamos a la segunda pregunta. Iniciamos la encuesta para que nos hagan favor de participar. ¿Y qué nos dice la pregunta? ¿Cuál es la capacidad de los motores solicitada para el anexo 4 del manual de interconexión y conexión? Entonces vamos a dar aquí tal vez un minuto para que pues todos tengan oportunidad de contestarla. Ok, entonces, bueno, vamos a finalizar la votación. Y de igual manera, pues la mayoría pues contestó correctamente, que es el inciso C, que son los motores mayores o iguales a 500 HP. Seguimos con la presentación y bueno, esta es igual otra de las preguntas muy frecuentes que nos hacen. Si son centros de carga nuevos y si no tienen mediciones, bueno, ¿qué pueden hacer? Entonces, Funkel Mexicana, con base en nuestra experiencia, pues podemos realizar una estimación para que cumpla con lo exigido por SENACE en este tipo de proyectos de instalaciones eléctricas. Y bueno, también pues comentarles que pues nosotros tenemos toda la experiencia realizando estudios eléctricos satisfactoriamente en diferentes sectores de la industria y bueno, también proponiendo algunas soluciones. Y también mencionarles que tenemos la capacidad de desarrollar hasta 4 plantas simultáneamente. Ahora vamos también con otra de las partes muy importantes acerca de esta presentación, que son los modelos requeridos por SENACE, que son los modelos dinámicos o modelos matemáticos. Y bueno, estos principalmente son en dos software. El primero de ellos es en PCSE y el segundo es en MTP. Obviamente deben de estar bajo las versiones que esté utilizando SENACE. Y bueno, aquí vemos un ejemplo rápido, espero que lo alcancen a apreciar.
es representativo. En el lado izquierdo está un modelo en PCSE y del lado derecho un modelo en EMTP, que es el que está en color rojo. Y bueno, también aquí un ejemplo del modelo de un motor de inducción mayor a 500 HP en software PCSE con las diferentes variables. Y bueno, aquí es el modelo SIM 5BL, que es del PCSE. Y aquí otro ejemplo de diferentes equipos eléctricos en software EMTP, como puede ser el modelo de la red equivalente en el punto de conexión, el modelo del alimentador, un modelo de un transformador de potencia, un modelo de una carga, un modelo de, en este caso, de un motor de 700 HP, y también el modelo en EMTP de un banco de capacitores de 400 kVA. Bueno, Funkel Mexicana, ¿con qué concluye? ¿Con qué los podemos ayudar y asesorar también, por supuesto? Es el reporte ejecutivo del anexo 4. Y bueno, aquí es un archivo electrónico que contiene toda la información estructurada de acuerdo a las características del manual de interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga de acuerdo al diario oficial. Y bueno, este archivo en electrónico pues es donde se dice dónde está toda la información que ya vimos anteriormente, y también pues el archivo Excel donde vienen todos los parámetros, ya que todo lo que esté dentro de estos Exceles y debe de estar representado en el modelo y evidentemente también en los diagramas unifilares. También un reporte en electrónico del modelo en PCSE. Y bueno, aquí es el modelo, bueno, de la red eléctrica del centro de carga, la información del modelado de acuerdo a lo solicitado con el manual. Y bueno, también el archivo del modelo PCS versión 32 de la planta. Y bueno, con las extensiones, bueno, los archivos con extensión RAW, DIR, SAP y DIT. Sí, perdón. Y bueno, por último, el reporte en electrónico del modelo en EMTP. De igual manera se entrega un reporte de este modelo y también el archivo del modelo para software en versión 4.2 de la planta. Y bueno, también confirmarles que nuestro compromiso con el cliente pues es apoyarlos durante todas las etapas de su solicitud de conexión. Y bueno, pues también que los podemos apoyar a través de diferentes medios, y en el caso de que también el cliente lo requiera, pues podemos apoyarlos con la gestoría para alguna de estas solicitudes de conexión. Y pues ahora sí que mencionarles que nosotros somos un excelente socio comercial, y también hablarles un poquito de nuestra experiencia. Pues tenemos experiencia en la industria cementera, en la industria minera, en la industria metalúrgica, en la industria automotriz, en la industria de alimentos y en la industria del cartón y papel. Bueno, aquí un pequeño glosario de términos que se ocuparon durante la presentación. Y bueno, también comentarles que, bueno, aquí están mis datos en el caso de que requieran una asesoría, en el caso de que requieran igual una presentación, que se las pueda apoyar en algo o a solicitar alguna cotización. Aquí están mis datos y bueno, estamos atentos a sus preguntas. Bueno, aquí tenemos ya algunas preguntas, de hecho una ya la contestó mi compañero Mario Araiza, y bueno, la pregunta es: ¿qué tipo de evaluaciones y duración de variables exige SENACE para calidad de la energía? Bueno, aquí también complementando un poquito a la respuesta de mi compañero, pues también es importante mencionar que el código de red va muy de la mano con este manual, y todos los parámetros de calidad de la energía deben de cumplir con el código de red en esta versión llamada 2.0, que fue publicada el 31 de diciembre del 2021. Entonces, todos los parámetros de la calidad de la energía y las variables pues son acorde a ese documento.
Rigoberto Carrillo nos pregunta, ¿existen multas a centros de carga por incumplimiento al código de red? Hasta donde yo tengo entendido, y hasta ahora todavía no existen multas. Sé que estaban trabajando por ahí ya para certificar a algunas personas para que ya vayan siendo unidades verificadoras, pero no estoy muy seguro. Pero en sí, ahorita multas todavía no existen. Itzul Espitia nos pregunta, ¿en los motores también se contemplan de corriente continua? En este caso, pues el manual no nos menciona nada acerca de motores de corriente continua. Entonces, se manejan como una carga equivalente, como si fuera un CCM, un centro de control de motores, que se hace un equivalente, es de la misma manera, ya que son de corriente continua. Nos hacen otra pregunta. ¿Qué instrumentos de medición utilizan para estos cálculos? Supongo que se refiere a las mediciones de calidad de la energía, pues se utilizan instrumentos de medición clase A. Nos llega otra pregunta, que es ¿qué periodo de evaluación es requerido para parámetros de calidad de la energía? Pues mínimo serían 7 días de evaluación, pero bueno, también hay solicitudes donde son por 15 días, un mes, pero lo recomendable son 7 días y obviamente que también la planta perdón, el centro de carga esté trabajando pues al 100% o con la mayor cantidad de equipos trabajando. Ahora nos hacen otra pregunta, que es ¿cuál es la diferencia del software en EMTP y PCSE? El software en EMTP es para realizar estudios transitorios, se hacen diferentes estudios en ese software, y en PCSE pues se hacen estudios dinámicos principalmente. Y bueno, creo que hay otra pregunta. Dice que si el anexo 4 es aplicable en centros de carga en media tensión. No, el anexo 4 aplica para solicitudes de conexión que sean mayores o iguales a 69 kilovolts. En el caso de media tensión, a menos de que tengan una generación mayor a 500 kilowatts, perdón, o 0.5 megas, ahí sí ya se nace solicitar algunas cosas. De hecho, hay un manual para la generación que es mayor a 0.5 megas. Bueno, nos está llegando otra pregunta de Brandon. Dice, ¿Cenace realiza su propio modelado del CEP con los datos proporcionados y lo compara con lo entregado por el cliente? Bueno, Cenace pues sí tiene el modelo de toda la red eléctrica, del sistema eléctrico. Y bueno, también toma en cuenta el que se entrega por parte de los centros de carga. Y bueno, ahí es donde realiza los estudios que les mencionaba al principio, que son análisis en estado estable, en estado transitorio, y ahí es donde ellos, bueno, pues evalúan si es que se requiere a lo mejor un refuerzo en la red nacional de transmisión o a lo mejor alguna configuración o en el caso de que se requiera alguna compensación. Pero también verifica que pues obviamente pues todo esté bien del modelo que el cliente entrega o del centro de carga entrega. Sí, también ellos hacen algunas pruebas, a lo mejor con los motores, en el caso de que se tengan muchos motores arriba de 500 HP, ellos igual realizan algunas pruebas también para verificar que todo esté en orden y que no haya problemas de que pues a lo mejor se dispare la corriente, etcétera. Hacen pruebas ahí ellos también con el modelo. Y precisamente pues para eso nos solicitan esta información y estos modelos. Me parece que ya son todas las preguntas que hasta el momento nos han realizado. Bueno, nos preguntan, en dado caso de no tener la información, curvas y pruebas de mis transformadores y motores, ¿qué se hace? Bueno, si no se tienen las pruebas FAT de estos equipos, pues se pueden tomar datos de las librerías de los programas y también se pueden realizar las curvas de arranque en el caso de los motores y las curvas de saturación en el caso de los transformadores. Y me parece que ahora sí son
todas las preguntas, o creo que ya nos llegó otra pregunta. Bueno, nos preguntan si para el anexo 4 se requiere conocer los ajustes de las protecciones. Sí, sí se requiere. Es necesario saber de los dispositivos que se cuentan en el tablero, cuáles son las funciones que están activadas. Y bueno, también, como lo mencioné, también es qué interruptor es el que dispara. Y también, pues, saber si están ajustadas de acuerdo al código de red. Otra pregunta, esta es muy buena, que también es algo que nos preguntan, que en el caso de los incrementos de carga, ¿cuál es el porcentaje mínimo para realizar el trámite ante SENACE? El manual específicamente menciona que debe de ser mayor al 5%. Y bueno, evidentemente, pues este incremento se ve directamente con ellos y se hace la solicitud a través del CIASIC. Bueno, al parecer creo que ya sí son todas las preguntas. Pues no me queda más que agradecerles su participación dentro de este webinar. Esperamos seguir con futuros webinars acerca de otros temas, o si también ustedes requieren ya algo o tienen alguna duda más específica o quieren algún tipo de asesoría, pues nos pueden llamar, nos pueden mandar un correo y pues nosotros los atenderemos con muchísimo gusto. Y pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a mis compañeros que estuvieron en la sección de preguntas y respuestas, y también muchas gracias a mis compañeros de marketing. A ellos se puede realizar este tipo de webinars. Gracias, hasta luego.